profecías que esta señora dio tan falsas. Y entonces eh, también tiene los testigos de Jehová, que le llaman, ¿verdad? Una secta religiosa. Y además de ello, otros más que han salido por ahí. Entonces, toda esta gente enseña esa doctrina, enseña la ley. Entonces, esta gente no es de la iglesia del Señor Jesús. Estaba escuchando a alguien, bueno, en cierta ocasión, decir que la iglesia con el pueblo de Israel es la misma cosa. No es la misma cosa, no se equivoque. Porque le voy a decir ciertas diferencias que hay entre el pueblo de Israel y la iglesia del Señor Jesús. Quiero que escuche esto. Por razones de tiempo no doy citas, pero si usted quiere citas no hay problema, podemos, y yo se las envío, no hay problema, tengo todas las citas acompañadas a cada cosa. Y no solo esto, hay muchas cosas más de diferencia, pero yo solo voy a leer algunas por causa de tiempo. Y, por ejemplo, las diferencias entre el pueblo de Israel y la iglesia. Oiga bien usted. Israel es un pueblo terrenal. La iglesia es un pueblo celestial. Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal. Y esto es de conocimiento de todos. La iglesia tiene promesas celestiales con recompensas celestiales. Yo le puedo dar texto de eso, pero por causa del tiempo, como les digo, solamente quiero nada más enfatizar algo. Y luego tenemos a Israel, Dios le mandó a separarse de las naciones del mundo. Pero a la iglesia, Dios le dice, id a todas las naciones, predicar el evangelio a toda criatura, que el que creyera y fuera bautizado, etc. Entonces, vea usted las diferencias. Israel tenía un sacerdote de la tribu de Leví. Cada lugar tenía un sacerdote de la tribu de Leví. En la iglesia, la Biblia dice, todos somos sacerdotes. Así dice la Biblia. Israel tenía restricciones para llegar a la presencia de Dios. La iglesia tiene libertad. Dice que el velo del templo se rasgó. Allá en el pueblo de Israel había el sacerdote, hasta había que amarrarle algo por la cintura, porque si entraba una vez al año al lugar santísimo, pero si entraba y andaba en pecado, ahí moría. Si no andaba bien delante de Dios, ahí moría. Y había que jalarlo con una cuerda, porque ¿quién podía entrar adentro? No, si ya la campanita también que andaba, él dejaba de sonar, y había que sacarlo, ya se había muerto, hay que sacarlo, y había que entrar otro sacerdote que estuviera preparado una vez por año al lugar santísimo. Oiga bien, pero eso se acabó, y es para la iglesia y que el velo se rasgó, y ahora la iglesia, cada uno de nosotros que somos la iglesia, tenemos libertad para poder clamarle a Dios, para poder llegar hasta su presencia. Gloria al Señor. Israel tenía un sacerdote que era un hombre, acuérdese bien usted de eso. Pero la iglesia tiene un sumo sacerdote que se llama Jesús. Vea la diferencia usted. En Israel, Dios habitó en el tabernáculo. En la iglesia habita en el corazón de cada individuo. Fíjese usted la diferencia. En Israel el Espíritu se venía y se iba. En la iglesia el Espíritu mora para siempre. En Israel o los judíos, conocidos así, gloria al Señor, estamos hablando de ese pueblo. El judaísmo es una religión. Pero el evangelio es algo diferente que la religión de los judíos. Los judíos es una religión, pero el evangelio es regeneración, cambia la vida del hombre. Y la persona es diferente, si es que en realidad se regenera en el Señor Jesús y le obedece a su palabra, ¿verdad? Israel tenía la ley. A todo el pueblo de Israel era y es la ley hasta el día de hoy, para ellos.
Pero para la iglesia es la gracia. Nació la gracia, es Cristo Jesús la gracia. Entonces, vean las diferencias que tenía y tiene el pueblo de Israel con la iglesia del Señor Jesús. Esta parte donde he leído es la parte más clave de donde el cristiano verdadero tiene que entender que una cosa es el pueblo de Israel que debe de guardar la ley, los preceptos, los estatutos, y que por todos sean 613 entre todos aquellos. Pero que los mandamientos de Jesús, si hablamos de mandamientos como la Biblia habla, no habla de los mandamientos de la ley, habla de los mandamientos de Jesús. ¿Como cuáles, por ejemplo? Uno de los cuales no se le dio al pueblo de Israel, pero sí se le dio a la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Eso es por decirle uno. Hay mucho, ¿verdad? Entonces, vea la diferencia. Ahora tenemos que obedecer los mandamientos de eso. A los mismos judíos, que comenzó allá la iglesia, a sus mismos discípulos, Jesús le dijo, mire, en la ley dice que cuando un romano o un hombre de esos del imperio que estaba en aquel momento te diga, llévame una carga, una milla, llévasela dos. Échatela lomo, llega esa mía y cruza la otra. Llévale otra mía. Eran mandamientos. Y hay que someterse a ellos, guardarlo. Para que los judíos dijeran, o para que el romano dijera, bueno, la ley dice que solo es una milla y tú ya te cruzaste más. Bueno, en el momento de evangelizarlo y de decir, sí, pero nosotros tenemos un Dios que las cosas las ha cambiado. En el tiempo de los apóstoles dijeron, todo aquello quedó atrás. Ahora dice que pareció bien al Espíritu Santo. Pareció bien al Espíritu Santo y pareció bien a los apóstoles no meter otras cosas, sino solamente lo que estaba establecido, ya que había que enseñarle a la iglesia del Señor Jesús. Ahora, cuando conocemos esto, recordemos que la iglesia, gloria al Señor Jesús, también debe de tener, gloria al Señor, pues su forma o su creer, su fe genuina en cosas bien vitales. Aquellos, aún en la iglesia, se levantó un grupo que hoy casi desaparece eso. Los gnósticos, pero hoy se llaman con otras cosas, otros nombres y otras locuras. Bueno, y esa gente tanto se involucraba y quería perder a la misma iglesia, lo mismo que Dios estaba liberando en aquel momento, y decirles, oiga, tienen que guardar o creer que es mejor la ciencia, es mejor el conocimiento para ser salvo. Pero la iglesia creía y cree hasta el día de hoy que es por fe. Entonces, si es por fe, la salvación, dice que la salvación viene, ¿verdad?, por medio de la fe, ¿verdad? Parte, gloria al Señor, debemos de entender, de acuerdo a su palabra, que si conocemos la fe, antes, gloria al Señor, era muy diferente a lo de hoy. Lo de antes, dice la Escritura, que solo es una sombra de lo venidero. Entonces, por esa razón decimos algo, gloria al Señor, y es que la iglesia debe de conocer dónde está parada, cuál es el objetivo, gloria al Señor, de poder luchar, de poder trabajar en su obra. Cada día que pasa, cada momento que pasa, ya no es de perder el tiempo, ni de estar, gloria al Señor, con otras ideologías, no, sino conocer esta verdad de la Escritura. Gloria al Señor, y cuando conocemos esta verdad, entonces, hermano, gloria al Señor, es que nosotros podemos decir con claridad, qué bueno es el Señor, qué bueno es ser su pueblo, qué bueno es ser su iglesia, gloria al Señor, y conocer que hay un solo Dios, gloria al Señor,
Y la iglesia debe de saber que tiene que tener su orden establecido, creer solamente en un solo Dios, que su nombre es Jesús, creer que las escrituras son inspiradas por Dios mismo, por el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Gloria al Señor. Creer que en el plan de salvación, en la salvación, por medio de que se recibe la salvación. Debe de también saber, creer que hay un bautismo por inmersión en el agua. Eso es. También la iglesia debe de saber que también después de todos estos pasos, también está la santificación. Que hay que santificarse, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, también recibir el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Es parte de la iglesia, es parte para vivirla y gozar de las riquezas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Conocer bien cuál es la iglesia del Señor Jesús. Y, gloria al Señor, reconocer que el Señor Jesús ha de arrebatar su iglesia. Habla la Biblia del arrebatamiento. La Biblia habla claro acerca de esto. Muchos dicen, no, eso no existe, eso es una creencia vana. Yo le digo una cosa, si usted no cree en esto, usted no es de la iglesia del Señor Jesús. Es otra cosa. Es otro grupo. ¿Qué hace usted? Sí, luchando ahí y hasta aguantando hambre quizás a veces y toda la cosa, si no cree esto, que la Escritura lo dice. Entonces, si no cree, usted es uno más de las sectas religiosas que andan por ahí, ¿verdad? Pero bueno, como de todo hay, y de todo, ¿verdad? Algunos, ya dijo el apóstol Pablo, que nos predican por contienda, otros por ganancias deshonestas y en fin, imagínese usted, por tanta cosa, ¿verdad? Ahora, creemos totalmente, gloria al Señor, en que vienen cielos nuevos y tierra nueva. Gloria al Señor. Y que el Señor viene a llevar su iglesia, algo diferente al pueblo de Israel. Para Israel viene toda la tempestad, todo lo terrible de la gran tribulación. Van a pelear porque ellos no reconocen a Jesús como Señor. Nosotros, la iglesia del Señor, lo ha reconocido. Y dice la Escritura que el Señor sacó esta iglesia, agarró este grupo, que es la iglesia del Señor Jesús, para darle celo al pueblo de Israel. Y vea usted, Jesús siempre predicó y dijo que nos preparáramos para su venida, no para la tribulación, sino para su venida. Entonces, cuando nosotros conocemos esto, entonces decimos gloria al Señor porque Él es bueno, Él es maravilloso y Él ha de cumplir su palabra. Ellos dicen mucho de eso, ¿qué es arrebatamiento? O no sé qué, el arrebatamiento siempre ha habido. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, usted puede hallar el arrebatamiento de Elías, el arrebatamiento de Enoc, etc. Ahora, pero también en el Nuevo Testamento, gloria al Señor. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 8, 38, que el Espíritu Santo arrebató a Felipe cuando bautizó al eunuco. Hay arrebatamiento, ¿no? Entonces, también dice en 2 Corintios, capítulo 12, verso 2, que Pablo fue arrebatado. Acuérdese, hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, dijo el apóstol Pablo. Él mencionó todo esto. Si gusta leer. Y también el anciano Juan, ¿verdad? En la isla de Pasmos, gloria al Señor, dice que en el Apocalipsis capítulo 12, verso 5, también fue arrebatado. Así que eso ya existía, pero la iglesia del Señor también será arrebatada. ¿Cuándo? Bueno, estamos en los últimos tiempos, momentos difíciles. Y por eso nuestro deseo de predicarle a la iglesia, a que los